Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y lo que quiero que hagamos es, vamos a leer un versículo en Romanos 8:14, y dice allí: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Estamos leyendo hoy en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Amén. ¿Cómo llegó usted a ser hijo de Dios? Por la fe, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, resulta que la religión básicamente ha dado la idea de que todas las personas que nacen en este mundo son hijos de Dios, pero la Biblia realmente no dice eso. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra, aunque nos muestra que Dios ama a todos, no solamente amó a su iglesia, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, Él ama a todos, Él los creó a todos. Realmente el tener una relación con Dios no es una obligación, es una elección. ¿Cuántos saben que el Señor nos da la oportunidad de venir y hacer parte de su familia, de tenerlo a Él como Padre? Y de pronto cada uno de ustedes en algún momento le dijo: Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón para que entres en Él, y lo recibieron como Señor, como único y suficiente Salvador, y desde ese momento en adelante comenzaron a tener una relación con Él. Pero la palabra nos dice que realmente fue aquellos que le recibieron, a ellos les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Alguien ha leído eso por ahí? Evangelio de Juan, capítulo 1, eso sale en los versículos 12 y 13. Fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, nacimos de Él. Entonces, realmente, cuando digo nacimos, estoy diciendo espiritualmente. Usted tiene que nacer espiritualmente. La Biblia habla acerca de un nuevo nacimiento, que es el momento en el que entregamos nuestro corazón a Jesús y le decimos: Señor Jesús, yo quiero que entres en Él, yo quiero tener una relación contigo. Y si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, la Biblia dice que podemos tener esa salvación que Él ha prometido para todos nosotros. Amén. Entonces a veces la gente dice: bueno, los hijos de Dios nacen o se hacen. Si estamos hablando de lo natural, nadie nace como hijo de Dios, ¿cierto? Necesitamos recibirlo como Señor y Salvador. Pero si hablamos de lo espiritual, hay que nacer en el Espíritu. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Hay dos nacimientos: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Amén. Pero la Biblia habla de dos familias. No sé si ustedes han visto que hay veces que dice que estábamos perdidos en delitos y pecados, que éramos como hijos de ira y estábamos siguiendo al príncipe de este mundo. Habla acerca de que hay otra familia que no es la familia de Dios, ¿cierto? Y ahora que hemos recibido a Jesús, ahora podemos hacer parte de la familia de Dios. Ahora, yo quiero que note algo en este versículo. Ahí en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo hacía la pregunta: ¿hay algún hijo de Dios aquí? Amén. ¿Hay algo que este versículo prometa para usted? Que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Amén. Entonces, como hijo de Dios, usted tiene un privilegio, tiene una bendición, tiene una ventaja a comparación del resto de gente en este mundo, es que usted puede ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento en el que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, cuando usted le abrió las puertas de su vida, cuando Él vino a ser morada en usted, la Biblia dice que ahora somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se ha leído usted eso? Realmente la iglesia no es solamente un lugar, ¿cierto? La iglesia son aquellos que han recibido a Dios en su corazón. Usted es el templo de Dios. Y le damos gracias a Dios por tener un lugar donde congregarnos. Amén. Así nos toque de pie. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición tener un pastor, tener una familia de fe, tener de pronto esos espacios para poder gozarnos y adorar juntos, ¿cierto? Pero realmente el lugar sin personas no es iglesia. La iglesia es iglesia cuando usted entra, cuando venimos y nos reunimos juntos como una familia. Pero eso quiere decir que usted tiene en su interior al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces usted adentro de usted ya tiene la herramienta sobrenatural que Dios le ha dado para caminar en poder, tiene la habilidad para escuchar la voz de Dios. Cada hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo viviendo en su interior puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Y por eso la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si usted es un hijo de Dios, una de las cosas que usted quiere declarar sobre su propia vida es que, siendo hijo de Dios, usted es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces yo quiero que usted diga eso conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y yo soy guiado por el Espíritu de Dios. ¿Usted lo cree? La palabra es verdad, ¿cierto? Jesús oraba eso: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros vemos esto es simplemente una verdad, sea que usted lo esté experimentando o no. A veces nosotros queremos
alinear lo que dice la Biblia con lo que estamos experimentando, y debería ser al revés. Deberíamos alinear lo que estamos experimentando con lo que dice la Biblia. Así es como funciona. No trate de diluir la palabra, no trate de pronto de vivir una vida menos de lo que Dios espera para usted. Él pagó un precio en la cruz para que usted pueda tener esta guianza sobrenatural. Y como hijos de Dios podemos escuchar la voz de Dios, podemos ser guiados por Él. Yo quiero que vea otro versículo conmigo, el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 10. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vamos al versículo 27. Juan, capítulo 10, verso 27. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este es Jesús hablando. Si usted de pronto tiene su Biblia en rojito, ¿cuántos saben que hay unas Biblias que tienen así como letras en rojito, que es cuando Jesús habla? En el Antiguo Testamento es cuando Dios habla, ¿cierto? Pero si usted tiene su Biblia en rojito, esto está en rojito. ¿Cuántos creen que vale la pena escuchar lo que dice Jesús? Y en este pasaje Jesús hace varias declaraciones de Él como el gran yo soy. Él es el yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y aquí dice yo soy el buen pastor. Y está hablando acerca de este tema, y yo quiero que vea el versículo 27. Dice allí, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Eso me llama la atención, ¿cierto? ¿Hay alguien que aquí pueda decir yo soy una ovejita del Señor? ¿Alguien que puede decir, el Señor es mi pastor? Amén. Eso dice en el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, yo quiero que entienda que hay una relación entre el hecho de que el Señor sea su pastor y que a usted nada le haga falta. ¿Cuántos quieren vivir una vida suplida por completo, que tengan lo necesario para poder caminar en victoria, ser de bendición, no solamente cubrir todas sus responsabilidades, sino al mismo tiempo tener más que suficiente para poder bendecir a otras personas y que conozcan al mismo Dios que nos bendice a nosotros? Amén. Todo esto de que nada nos falte tiene que ver con que el Señor sea nuestro pastor. Y Él dice que Él es el buen pastor, pero el buen pastor declara, mis ovejas oyen mi voz. Somos hijos de Dios y esto es simplemente una ilustración, ¿cierto? Lo seguimos a Él. ¿Qué hace un pastor por su rebaño? Lo guía, lo cuida, les provee, les protege. Ahora, hay muchas cosas ahí, ¿cierto? Las ovejitas de pronto no encuentran alimento por sí mismas, ¿cierto? Es el pastor el que les tiene que mostrar dónde están esos delicados pastos, esas aguas tranquilas. Y eso tiene que ver también con que nosotros lo sigamos a Él. Si lo seguimos a Él, vamos a tener el alimento suficiente. Vamos a tener los pastos gourmet, vamos a echarnos a reposar allí. Vamos a estar saciados por completo. También nos protege de los ataques del enemigo. A veces las ovejas están ahí solamente ocupadas de sus propios asuntos, comiendo su comida y no se dan cuenta que pueden haber peligros alrededor. Pero el pastor está mirando. Y él se da cuenta antes de que vengan los peligros para poder proteger a su rebaño. Y hay veces que estamos viviendo nuestra vida y de pronto no estamos atentos a ciertas cosas que están sucediendo alrededor, pero si nosotros escuchamos la voz del pastor, él nos va a decir, cuidado, tienes que hacer esto y esto otro, y él nos va a evitar esos peligros que puede traer este mundo. La Biblia dice que en este mundo hay tribulación. Si usted vivió sin Cristo, usted de pronto se metió en muchos problemas. Amén. Pero también el hecho de que estemos en Cristo no quiere decir que no van a haber problemas. La Biblia dice que aquel que fundó su casa sobre la roca, también vinieron tormentas. No solo vinieron las tormentas al que estaba en la arena, ¿cierto? Sino que vinieron a ambos. La diferencia es que cuando estamos en la roca permanecemos firmes. Y cuando estamos en Cristo, Él nos puede proteger, nos puede prevenir, nos puede mostrar el camino por el que debemos andar. Nos puede ayudar a tomar las decisiones correctas. En muchas ocasiones en este mundo, el problema que tenemos es que no decidimos con la información suficiente, no tomamos las mejores decisiones y por causa de tomar malas decisiones, terminamos de pronto en lugares equivocados, haciendo negocios que no debíamos, perdiendo de pronto cosas que deberían ser para nuestra bendición y después estamos frustrados y empezamos a cuestionar que por qué pasan ese tipo de situaciones. Y al final tenemos decisiones que tomar, ¿cierto? El Señor dice, he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la vida, escoge la bendición. Son nuestras decisiones en muchas ocasiones las que nos meten en problemas. Pero yo estaba analizando para mi propia vida que yo no tengo la forma suficiente para tener toda la información. Así tenga los mejores, no sé, analistas, consejeros, ya sea en el área de las finanzas, en el área legal, en el área de la salud. Así tenga los especialistas en cada una de esas áreas, nunca voy a tener la información suficiente para tomar una buena decisión en mis propias fuerzas. Pero hay alguien que sabe todo de todo. Es Dios. Y Él vive en usted. No hay ninguna persona en este mundo que sepa todo de todo. Hay algunas personas que actúan como si supieran todo de todo. Yo creo que usted conoce a algunos. Pero realmente nadie en este mundo sabe todo de todo. El único que sabe todo es Dios. Y Él vive en usted.
Usted sabe que Él sabe acerca de cada área de su vida. Él sabe ingeniería, Él sabe medicina, Él sabe química, Él sabe cocinar. Él sabe exactamente qué ingredientes ponerle a eso que usted está preparando de almuerzo para que quede delicioso. Y el problema es que muchos nunca le preguntan. Pero la Biblia dice que Él quiere guiarnos y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos creen que tenemos un buen Dios? Amén. Él ha dicho en su palabra, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es deseo del corazón de Él. Yo no vine simplemente para que tengan vida. Dice ahí justamente en Juan 10, un poquito atrás, verso 10, yo vine para que la tengan en abundancia. El ladrón vino a robar, matar, a destruir, pero yo quiero que ustedes tengan una buena vida, una vida de calidad. Jesús en la cruz no solamente pagó por su salvación. Cuando Él murió en la cruz derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y para que podamos ir al cielo, disfrutar de su presencia. Pero usted sabe que en esa misma cruz, donde Jesús derramó su sangre también por su llaga, nosotros hemos sido sanados. O sea que en la cruz donde Él pagó su salvación, Él pagó por su salud. Para que usted pueda vivir bien en este tiempo. Y en esa misma cruz, la Biblia nos dice que Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Antes de ir a la cruz dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, entonces el Consolador va a poder venir a ustedes. Entonces básicamente le está diciendo, yo voy a ir a la cruz no porque es conveniente para mí, es conveniente para ustedes. No solo porque sus pecados van a ser perdonados, porque ustedes van a tener al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que es dado a los hijos de Dios es el que los va a guiar, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y les va a mostrar cómo tomar buenas decisiones, les va a mostrar el camino por el que deben andar y ellos van a poder caminar en victoria y demostrar que hay un Dios sentado en los tronos y que Él sigue siendo fiel para todos aquellos que en Él confían. ¿Será que Jesús dice la verdad? Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Amén. ¿Hay alguna ovejita del Señor? Amén. Entonces yo quiero que diga esto conmigo. Yo escucho la voz de mi Señor, de mi pastor, y yo sé el camino por el que debo andar. ¿Usted lo cree? Usted tiene que empezar a alinear también sus palabras con la palabra de Dios. Muchas personas de hecho pierden por W, ¿cierto? Uno les pregunta o empezamos a hablar acerca de ese tema, acerca de ser guiados por Dios, escuchar la voz de Dios, y de una vez dicen, ay, eso escuchar la voz de Dios es re difícil. No, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Amén, conforme a tu palabra se ha hecho. Algunos dicen, no, es que eso es solamente para algunos, yo no escucho de Dios. Amén. Estoy siendo irónico, ¿cierto? O sea, la idea es que usted diga, yo soy un hijo de Dios y que soy guiado por el Espíritu de Dios. ¿Dice eso la palabra? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Dios dice que sus hijos son guiados, yo lo creo. Si Dios dice que sus ovejas oyen su voz, yo lo creo. No importa lo que esté experimentando, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que diga mi cabeza, porque mi cabeza va a decir, ay, no, tan guiado. Entonces, ¿por qué tomaste todas esas malas decisiones la semana pasada? Y ahí es cuando yo tengo que levantar la palabra y honrar la palabra por encima de mis propios pensamientos, no apoyarme en mi propia prudencia y decirle, cállate, nadie te preguntó, Dios dice que yo soy guiado, eso lo establece. Entonces dígalo conmigo, Dios dice que yo soy guiado, que sus hijos son guiados por el Espíritu y yo soy su hijo. Yo puedo ser guiado, yo soy su oveja y yo escucho su voz y lo sigo. Amén. Gloria a Dios que es fiel. Al final la decisión de seguirlo es usted. Yo a veces, cuando yo estaba así más joven en Cristo y empecé así a apasionarme por las cosas de Dios, yo me acuerdo que empecé a leer cómo diferentes personas escuchaban la voz de Dios y yo de una vez me di cuenta, ahí está la clave. Ahí está la clave de la victoria. Usted ve en Génesis 12 que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Y yo me di cuenta, la bendición está donde Dios dice, no es donde a mí se me ocurre. Dios tiene un lugar de bendición para mí. ¿Será que Él tiene un lugar de bendición para usted? ¿Y Abraham podía ser bendecido si se quedaba o era bendecido en la tierra donde Dios le iba a mostrar? Entonces a veces la bendición depende simplemente de ser guiado. Y si usted es guiado, va a entrar en el lugar. Y usted lee en Génesis en el capítulo 13 que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, a Dios no le importa que usted sea prosperado, a Él no le importa que usted tenga cosas. De hecho, la Biblia dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, también cosas nos serán añadidas. Y Él desea que usted tenga cosas buenas. Él es un buen padre y quiere verlo usted bien. Lo que Él no quiere es que las cosas lo tengan a usted. Y eso ya es diferente, ¿no? Eso ya no es un problema con la plata, es un problema de corazón. Pero Dios, como un buen padre, Él quiere prosperar a sus hijos. Y yo veía eso, que cada uno de los siervos de Dios
que escuchaba la voz de Dios, que seguía ese plan que Dios tenía para sus vidas, porque la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios diseñó un plan específico para usted, para cada vida de cada uno de nosotros. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Él tiene un plan para nuestras vidas. Y yo veía que los que lo seguían eran bendecidos, tenían unas vidas abundantes, buenas, eran prosperados. Y yo dije, no, si yo escucho la voz de Dios, ya la hice. Y entonces a veces clamaba, Señor, muéstrame, Señor, yo quiero escuchar. Yo tenía ese deseo de escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y gradualmente empezó a hacerse realidad en mi vida. Una de las cosas que el Señor me dijo, deja de decir que no puedes escuchar de mí. Declara lo que dice la palabra. Di, yo soy un hijo de Dios y yo escucho la voz de mi Señor. Desate fe con sus palabras. Amén. A veces perdemos por W. Nos sacamos a nosotros mismos del partido. Y recuerdo que las primeras cosas que el Señor me mostró tenía que ver con mis amigos. Yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, ¿cierto? Y cuántos saben que sin Cristo uno se mete en miles de problemas. Y tenía pues unos amiguitos, de hecho mi mamá diría amigotes. y no es que ellos fueran particularmente malos, eran exactamente igual a mí sin Cristo, ¿cierto? ¿Cuántos saben que hay una diferencia? Él nos hace una nueva creación, pero cuando yo ya recibo al Señor, igual yo les estimaba, eran mis amigos, compartíamos y teníamos cosas en común. Y de las primeras cosas que yo le escuché al Señor hablar fue, tienes que dejar a tus amigos. No me gusta tal y tal persona para ti. En la Biblia dice que Dios usa personas, ¿cierto? Contactos divinos, sobrenaturales, pero ¿cuántos saben que el diablo también? Y de hecho hay proverbios que dicen, ¿cuántos han leído, no sé, digamos, en Salmos, en Salmo 1, versículos 1 al 3, donde dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, su hoja no cae, todo lo que hace prospera, da fruto a su tiempo. Y todos queremos prosperar, dar fruto, pero no leemos los versos antes. Dice que no vemos, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de malos, y escuchó consejos de pecadores, ni se sentó en sillas de escarnecedores. O sea, deje sus amigotes y va a ser prosperado. Estaba leyendo 15 leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell, y él estaba citando un autor, un investigador de Harvard, donde él decía que más del 90% del éxito o fracaso de la vida de una persona tiene que ver con el entorno que lo rodea, con los amigos que tiene. A mí eso me sorprendió, era un índice demasiado alto. No decía que habían hecho estudios y que no tenía que ver ni con el lugar donde nacieron, ni con la plata con la que nacieron, ni con los estudios que tuvieron, sino que realmente lo que más influía en el destino de una persona era la gente que lo rodeaba. Que de hecho 3 de cada 4 personas que tienen dinero hoy en día no nacieron teniendo dinero. O sea, el 75% de las personas que son ricas hoy hicieron el dinero ellos mismos en el transcurso de su vida, nacieron siendo pobres o de pronto sin mucho dinero. Entonces a veces pensamos, es que ellos tuvieron más oportunidades. No, de hecho concluía el autor, decía, las personas sabias no dejan que sus amigos los escojan a ellos escogen a sus amigos. Ahora esto no es parte de mi mensaje, pero creo que es para alguien aquí. Y ahí dice, deje ahí de estar en camino de malos, consejo de pecadores, pero también dice, medite en la palabra de Dios. Dios quiere que nos ocupemos de su cosa y entonces vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Entonces el Señor empezó a hablarme acerca de dejar mis amigotes, ¿cierto? Y fue duro para mí, y ahí me di cuenta que no solamente necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos también tomar la decisión de seguirlo. Dice, mis ovejas oyen mi voz, esa parte la hace Él. No depende de la capacidad que tengamos nosotros, Él es fiel para hacerse escuchar. Pero al final usted tiene un libre albedrío. Usted tiene una decisión que tomar. Amén. Si yo le pregunto aquí a ustedes, ¿quién es más inteligente, Dios o yo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Dios. Amén. Y se le pregunta, bueno, ¿y quién es más inteligente, Dios o usted? ¿Cuál es la respuesta correcta? Dios. En la iglesia, y de hecho ya menos dijeron Dios. Dios es más inteligente, amén. Pero en la iglesia es fácil responder que Dios es el más inteligente, pero cuando estamos en nuestro diario vivir y Dios de pronto nos dice, no hagas ese negocio, no te metas en esta relación, no hagas esto o esto otro. Y a veces nosotros decimos, Señor, tranquilo, yo tengo bajo control mi vida, si te necesito te pregunto. Y tomamos nuestras propias decisiones, estamos diciendo básicamente, yo soy más pilo que Dios. Pero deberíamos tomar la decisión de simplemente obedecer, de hacer caso. Si Él nos muestra, es porque Él nos ama, Él tiene cosas buenas para nosotros, Él quiere proteger nuestras vidas, Él está viendo lo que nosotros no alcanzamos a ver. Amén. Ahora, yo quiero que vea conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16
al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Y quiero darle dos claves para escuchar la voz de Dios. Dos cosas que ayudan mucho al cristiano, al creyente, a ser más sensible a la voz de su Dios que lo quiere guiar. Si Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco y me siguen, entonces podemos hacerlo, pero yo quiero que note este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora, yo quiero que note algo allí. Vamos a parar ahí, ya leemos los versículos siguientes, 19, 20, 21. Pero yo quiero que note que Pedro está diciendo, yo no les estoy contando acerca de un Jesús que simplemente me dieron una historia, no es una fábula, no fue algo que a mí me contaron. Yo estoy hablándoles de un Jesús que yo conocí. Yo caminé con Él, estuve con Él, viajé con Él, lo escuché predicar. Y de hecho está diciendo, yo estuve en el Monte Santo cuando vino la gloria. ¿A qué se está refiriendo? ¿Alguien recuerda algún momento donde Pedro estuviera con Jesús en medio de la gloria? En la transfiguración, dice que Jesús invitó a Pedro, Jacobo y Juan, que era como su círculo íntimo, y Él subió con ellos al monte, y estando ahí en este lugar, vino esta gloria, ese resplandor de la gloria, la nube densa de la presencia de Dios, apareció Moisés, Elías, y de pronto vino una voz del cielo, diciendo, este es mi Hijo amado. Pedro estaba tan feliz estando en la gloria. ¿Cuánto les hubiera gustado estar en la gloria? Amén. En ese lugar, todos tenemos acceso, Él no hace acepción de personas. Jesús es el resplandor de su gloria y usted puede tener una relación con Él. Hemos sido llamados a comunión con el Hijo, dice la palabra de Dios. Pero dice que Él estando en este lugar, Pedro dice, Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí. ¿Quieres que hagamos unas enramadas? Enramadas eran carpitas. ¿Quieres que hagamos? O sea, quedémonos aquí, no importa los 9 abajo, ya la hicimos. Y cuando usted entra en la gloria, usted se siente satisfecho. De hecho, cuando Moisés estaba en la gloria, ni hambre le dio. 40 días sin comer y sin beber. En la gloria están suplidas nuestras necesidades. Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces lo que a usted le falta no es plata, es gloria. Cuando usted está en la gloria, ahí hay instrucción, ahí hay guianza. Usted ya no piensa, y bueno, ¿y qué vamos a hacer el otro mes? En la gloria, Moisés le dieron la instrucción de llevar un poco de locos, ¿cierto?, a todo el pueblo de Israel, a entrar a un lugar y él tenía que proveer por todos ellos. Y él no preguntó, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y dijo, bueno, Señor, en la gloria se acaban todas las preguntas. En la gloria, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Fue capaz de responder al llamado. Y nosotros a veces pensamos, bueno, y somos 3, ¿y qué vamos a hacer? Y el otro mes. Si usted está en la gloria, usted sabe que hay un Dios fiel y grande que provee por usted. Pero en ese lugar, mientras estaba ahí, Pedro viendo esto, viendo la gloria, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. A Él oíd, no a Moisés, es un tipo de la ley. No a Elías, es un tipo de los profetas, a Jesús, el nuevo pacto, la verdad presente. Estamos establecidos en Él, en las buenas noticias del Evangelio, en que en la cruz está nuestra victoria. Y el Padre le habló. Entonces Pedro está diciendo esto, yo lo vi, yo conozco su gloria. Esto no es un hombre común y corriente, esto es el Hijo de Dios. Yo lo conocí y a mí me fue revelado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mundo decía que era como un maestro, como Jeremías, como Elías, como alguno de los profetas, pero yo sé que Él es el Hijo de Dios, lo conocí en su gloria, lo vi resucitado. Ahora, yo no sé quién sea Jesús para usted, para mí es el Hijo de Dios. Amén. Otros dicen, sí, era un gran maestro, era un iluminado. No, Él es el Hijo de Dios. Amén. Pero Pedro está hablando de esto y yo quiero que continúe. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que note esto. Pedro dijo, sí, yo estuve ahí, yo estuve en el monte. ¿Y a cuánto les hubiera gustado ver la gloria, Moisés, Elías, el Padre hablando, este es mi Hijo amado? Pero Pedro dijo, aunque tuvimos esa experiencia, ustedes tienen algo que es mucho más seguro, la palabra. Esa es la palabra profética más segura.
De hecho, Pedro está diciendo, sí, tuvimos todas esas cosas, pero esto es la voz de Dios, el Espíritu Santo está ahí. Ellos no hablaron simplemente porque se les ocurrió la inspiración, el soplo, el mismo aliento de vida que Dios sopló en Génesis 2:7 e hizo que el hombre fuera un ser viviente. El mismo soplo por el cual les dijo, recibid al Espíritu Santo y nació la iglesia. Ese Espíritu que da vida está en la palabra y ustedes pueden recibir directamente la palabra de Dios. Creo que estamos un poco contaminados por Hollywood. Y todos queremos ver el haz de luz, trompetas, ángeles cantando alrededor y ahí desde la voz del cielo diciendo Moisés. Y cuando pensamos en ser guiados por Dios y pensamos en escuchar la voz de Dios, vienen las películas de Semana Santa. Pero en muchas ocasiones debe ser algo un poco más sutil. Yo recuerdo que en el colegio a mí me tocaba leer una Biblia que se llamaba, era la versión Dios habla hoy. Y a veces la gente dice, ay, yo quisiera escuchar qué tiene Dios para decirme. Si usted quiere escuchar media hora, coja. Lea media hora y Dios habla hoy. Y le va a mostrar también qué es lo que Él tiene para su vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en ocasiones, cuando yo era así, bebito espiritual y de pronto tenía esa pasión, mucho fuego por el Señor, pero poca sabiduría, yo recuerdo que yo hacía cosas raras. ¿Alguien ha hecho cosas raras por el Señor? y no lo recomiendo, eran bobadas, pero de pronto era por la cultura religiosa o mística. Yo cerraba el cuarto, a veces apagaba la luz, me hacía en el piso, a veces prendía una vela y yo solamente clamaba, Señor, háblame, Señor, háblame. Hoy en día me he dado cuenta que Dios me escucha manejando, que Dios puede hablar con uno de pie, amén, o acostado en su cama, igual Él habla, hasta en sueños le habla, amén. Pero en esa época yo quería como algo bien místico y recuerdo que en una ocasión, no estoy diciendo que vino un ángel o que hubo una voz audible, Él me dijo, ya te dije muchas cosas en mi palabra. Y si necesito decirte algo más, yo te lo digo en particular, pero empieza con lo general. Y si eres fiel en lo poco, te daré lo mucho. Yo dije que le iba a dar 2 claves para poder escuchar la voz de Dios. La primera, llénese de la palabra. La palabra y el Espíritu son uno. Nunca se contradicen porque son un mismo Dios, Jesús, el Verbo que se hizo carne y el Espíritu Santo de Dios nunca están en contraposición. Nunca el Espíritu Santo le va a guiar en algo fuera o diferente a la palabra de Dios. De hecho, en muchas ocasiones, cuando el Espíritu Santo le habla, adivine qué va a utilizar. Citas bíblicas. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Que uno de pronto, ¡pum!, y me vino este versículo a la cabeza. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, pero el Espíritu honra la palabra. El Espíritu nos guía a la verdad. Esta es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Y cuando usted empieza a llenarse de la palabra de Dios, usted empieza a discernir la voz del Señor más fácilmente. Usted empieza a familiarizarse con la manera con la que Él habla. Yo crecí con mi hermano y mi hermano pues dormíamos juntos, teníamos un camarote, todo el tiempo jugando fútbol juntos, estudiando en el mismo colegio. Y en ese momento él no vive aquí en Colombia, está viviendo en otro lado, pero cuando él llama, yo reconozco su voz. Yo no tengo que preguntar, ¿aló? ¿Con quién hablo? Porque es mi hermano. Y la Biblia de hecho dice que nosotros debíamos reconocer al Señor. O sea que usted ya lo conoce, usted es un hijo suyo, usted fue engendrado por Él. Los bebitos cuando nacen, en muchas ocasiones ellos pueden estar rodeados de muchas personas, todo el mundo está hablando, pero cuando la mamá habla, ellos empiezan. Ahora, el problema es que cuando están pequeñitos no disciernen, no tienen lenguaje, no saben todas las cosas. Dios quiere que nosotros no solamente le conozcamos, sino le reconozcamos. Hay veces que uno sabe que es Dios, pero a veces no tiene el discernimiento suficiente de que es aquello que Dios le está mostrando. Y cuando usted se llena la palabra, es más fácil saber qué es lo que Dios tiene para su vida. Hoy en día, si alguien me dice, su papá manda a decir esto y esto otro, mi papá es santanderiano. De hecho, mis amigos le tenían miedo porque él hablaba así fuerte. De hecho, a mí me da risa, creo que lo dije la vez pasada, ¿no? Mi papá no es de esos personajes que dicen, yo trataba de negociar, ¿no? ¿Qué me da si tiendo la cama? ¿A qué le doy si no la tiende? Entonces yo aprendí un amor disciplinado y le doy gracias a Dios por eso. Pero hay cierta forma en la que él habla. Él no contesta el teléfono aló, él dice a ver. Si me contestan aló, yo digo, ¿será que marqué mal? Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando a mí me dan una razón de mi papá, yo sé si él dijo eso o no. Sé si lo diría con esas palabras o si no. Y digan, eso no lo dice mi papá. Él no usa esas palabras. Porque es mi papá, porque yo sé cómo habla él. Cuando usted empieza a leer la Biblia, llega un momento en el que viene revelación en sus pensamientos o escucha cosas alrededor o alguien le dice, Dios te manda a decir tal cosa y usted se da cuenta y dice, si es Dios, o puede decir, eso no es Dios. Los hijos de Dios no son guiados por profecía. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios no son guiados por señales. Si pasan 3 carros rojos, entonces Dios quiere que vaya y hable con él.
Usted no se imagina la cantidad de cosas que la gente usa buscando el camino por el que deben andar, los pasos que deben dar. Ellos quieren de pronto tener una certeza, entonces consultan con personas, se meten en Google, tiran una moneda, ¿cierto? Hacen de todo, van a brujos, tratando de buscar ese futuro que Dios tiene para sus vidas. Nosotros no tenemos que ser guiados por cosas tan primitivas. Tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestro interior. Estamos guiados sobrenaturalmente. Dios quiere que tengamos victoria y nos ha dado las herramientas para poder obtenerla en nuestras vidas. Pero cuando usted honra la palabra, va a ser más fácil escuchar la voz de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Entonces Pedro decía, tuvimos todas esas experiencias, pero ustedes tienen la palabra profética más segura. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11. Y dice allí la palabra, esto es para cristianos, ¿no? Todas estas son epístolas, no solo a la gente de Corintios, sino a los cristianos que habían en cada una de esas ciudades, a los cristianos de Corinto. 1 Corintios 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Diga conmigo, el Espíritu del hombre. Amén, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Diga conmigo, el Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero que me ponga atención aquí. La Biblia dice que cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es Espíritu. Nuestro espíritu humano está hecho de la misma esencia de Dios, pero el espíritu del hombre no es exactamente lo mismo que el espíritu de Dios. La Biblia dice que yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo, ¿cierto? Y en el momento en el que nazco de nuevo, el Espíritu Santo hace morada en mi interior, se une con mi espíritu, hace de ese espíritu una nueva creación, le imparte vida, y gracias a eso entonces ahora yo soy el templo del Espíritu Santo porque hay una unión entre el Espíritu Santo de Dios y mi espíritu. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que si usted es un hijo de Dios, usted ya tiene la conexión. Pero tenemos que aprender a verlo también con nuestra alma. Y si usted está haciendo esa pregunta, si usted se dice, ¿será que soy yo o será que es Dios? Ya vamos bien, porque el mundo no se pregunta eso. Eso quiere decir que usted está buscando la guianza del Señor. Y como hijo de Dios, usted puede escuchar la voz de Dios. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Y yo quiero que declare eso conmigo. Yo puedo escuchar la voz de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy guiado por el Espíritu. Él es mi pastor. Él me guía. Yo le sigo. Y yo soy capaz de escuchar su voz. Yo puedo conocer lo que nadie ha visto y lo que nadie ha oído, porque Dios me lo revela por su Espíritu. Amén.